Tomen asiento, por favor, delante del Señor en esta noche. Anoche, la reunión de noche parecía no terminar. Y creo que eran como ya las 11 de la noche. Y bueno, el que se tuvo que ir, se tuvo que ir. Y eso ya lo dijimos. Pero aquellos que veían y que estaban bajo la gloria del Espíritu Santo, seguíamos. Era impresionante. En realidad uno anhela fervientemente que el Señor haga las cosas como Él quiere hacer. Los programas de los hombres y los planes de los hombres no sirven. Lo que sí sirve es su presencia. ¿Me están oyendo? No, me acuerdo de algo que ya lo voy a estar mencionando, hablando de un joven de 19 años, minero. Era, como era Robert Edward. Y entonces ese joven no solamente tuvo una gran unción de parte del Señor, Evan Robert, perdón, no solamente una gran unción, sino que ese varón tenía no solamente 19 años, él pasaba horas y horas orando. Dice que en algún momento de su vida, no solamente, bueno, iba a trabajar a la mina, no es que minero, no es que había dejado el trabajo, sino que él cuando se ponía a la puerta de la mina no me acuerdo de qué era, pero de un mineral, donde estaban trabajando él y sus padres y su padre, pero todo la cantidad de gente que trabajaba en esa mina, dice que él se ponía a la puerta o a la entrada y comenzaba a repartir textos bíblicos. O sea, todos los mineros comenzaban a leer la palabra del Señor. Y dice que en una oportunidad él fue el promotor de un avivamiento poderoso en Gales. Dios lo usó de una forma muy especial. Tan solo 19 años de edad. Y en un momento dado, dice que estaban en una iglesia, todo ya había pasado un tiempo del avivamiento que había comenzado, y todos esperaban a este joven predicar la palabra del Señor. Dice que estaba una iglesia donde estaba llenísima de gente, y estaban los más grandes predicadores de la época, entre eso el que fue el fundador del Ejército de Salvación, William Booth, algo así. Entonces, entre otros de su tiempo, pastores, ministros renombrados, doctores en teología de la iglesia bautista, estaban allí. Había muchísimos hombres de Dios en aquella reunión, todos esperando a el joven Robert, me confundo con Jonathan Edward, fue otro, Edward Robert, que de pronto predicara la palabra del Señor, porque todos habían visto, escuchado las grandes maravillas que el Espíritu Santo hacía a través de este joven. Entonces, estaba la iglesia llena y de pronto, en un momento dado, aparece entre la multitud el joven Edward. Entonces, cuando lo vieron pasar, en vez de pasar al púlpito, pasó antes de subir al púlpito, se detuvo y se puso a orar. Todo el mundo, te imaginas, todos están viendo, y el joven se puso a orar. Cuando el tiempo de oración que pasó, allí postrado de rodillas delante del altar, fueron 3 horas. 3 horas donde la gente estaba como ustedes. Claro, él estaba orando, todo diciendo, ¿qué va a pasar? Hasta empezó a pasar la hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y nadie se movía de ese edificio. Nadie. Todos estaban con una expectación tan terrible que nadie se atrevía a moverse.
Entonces todos estaban esperando que él predicara. En un momento dado se levanta sus manos y por 15 minutos, al tender sus manos 15 minutos, el Espíritu Santo hizo un estrago en aquel lugar. De gloria, de bendición, de poder. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de una forma increíble. Tan solo 15 minutos. 3 horas se pasó orando. Todos esperaban, bueno, a predicar qué palabra. Imagina quién le iba a decir a este joven, ¿dónde está la palabra? Yo vine a escuchar la palabra. ¿Quién le iba a decir algo? De pronto, ¡boom!, cayó el poder del Espíritu Santo. Milagros, unción, toque del Espíritu Santo. Y los más grandes hombres de Dios de la ciudad estaban allí. Impresionante, ¿no? Doctorado, licenciado. Y este joven minero estaba orando 3 horas antes de poder predicar. Un hombre de Dios llamado Leonard Ravenhill dijo, no, un ministro que no ora por lo menos 2 horas antes de predicar está muerto. Y nomás. Está perdido. Y qué verdad, ¿no? Nada más dice, predicadores fríos hacen a gente fría. ¿Me están oyendo? Converso, gente de la iglesia fría. Ahora, ayer estábamos hablando, el Espíritu Santo y yo, cómo viene un avivamiento. El avivamiento no llega y no vendrá por una iglesia llena de gente, sino por gente que está en la iglesia llena de Dios. Eso lo dijo Duncan Campbell del avivamiento de las Islas Hébridas, Escocia. 4 puntos resaltó este varón. 1 es orar por el poder del Espíritu Santo. 2, limpiar la corrupción. No en los demás, en mí, en nosotros. Corrupción está hablando de descomposición, putrefacción, pudrición, fermentación, alteración, conforme al Salmo 24:4. El tercer punto que este hombre de Dios dijo o resaltó en el avivamiento en las Islas Hébridas, Escocia, Duncan Campbell, el tercer punto dijo difundir el Evangelio. Y el cuarto, clamar por un compromiso radical, no superficial, radical. ¿Me están oyendo? Yo voy a traer un mensaje donde habla de un hombre de Dios en la Biblia, donde ese hombre de Dios tenía un gran deseo, era fervoroso, apasionado por el Señor, y tenía un gran deseo, y el Señor le dio ciertas palabras, cierta dirección. Él tenía el gran deseo de construirle una casa para el Señor, pero el Señor le dijo, no lo vas a hacer tú, sino tu hijo, que fue Salomón después. Entonces, pero ese hombre de Dios, llamado David, tenía un apasionamiento por el Señor, una gran pasión por el Señor y un gran deseo de que el Señor descanse de su trabajo, que él quería construirle una casa para que el Señor descanse. Más allá de que parezca increíble lo que él quería hacer, y que Dios no habita en casas hechas de manos de hombres, sino que él llena todo. Sin embargo, el Señor destina, él mandó a construir su casa, que es el templo. Entonces, pero David tenía el gran deseo, ese gran deseo, bueno, él no lo pudo llevar a cabo, pero sí lo llevó a cabo su hijo Salomón después. Pero este hombre tenía una gran pasión por el Señor y un gran deseo. Tenía en su mente solamente al Señor, a ponerlo al Señor en primer lugar. Y cuando el Señor encuentra a una persona que pone al Señor en primer lugar, un apasionamiento, un compromiso radical como tenía David, cuando el Señor encuentra una persona así, el cielo lo pone a su disposición. ¿Me están oyendo? El cielo se dispone a bendecir a esa persona en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ayer estábamos hablando del compromiso radical, que es lo que dijo Duncan Campbell en un avivamiento, en un mover poderoso del Espíritu Santo, que ayer también vimos la diferencia entre mover del Espíritu Santo y avivamientos. Entonces,
El compromiso radical es uno de los puntos que resaltan en todo avivamiento. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea era una iglesia que era tibia. Esa iglesia no tenía compromiso de cristianos, representa a cristianos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, representa a los cristianos de que no tienen compromiso radical con el Señor. Entonces, bueno, usted lo puede leer, yo ayer lo compartí, pero ¿cómo viene un avivamiento? El avivamiento en la calle Azusa nació después de 10 días de ayuno y oración, y también Duncan Campbell resaltó en el avivamiento que el Señor lo hizo participar, que predicar un evangelio débil produce conversiones débiles. ¿Me están oyendo? El avivamiento en las Islas Hébridas, Lewis, Escocia, Duncan Campbell en 1949 se produjo en las Islas Hébridas uno de los avivamientos más extraordinarios de la historia de la iglesia. Todo comenzó con la oración de dos ancianas de 84 y 82 años de edad. El siguiente es el relato del predicador Duncan Campbell, testigo presencial de los hechos maravillosos del Espíritu Santo. Él llegó a decir, ante todo lo que quiero decir, dijo él, yo no produje el avivamiento en Lewis, sino que empezó antes que yo llegara. Todo comenzó con dos ancianas. ¿Me están oyendo? ¿Qué es el avivamiento? Existen muchas opiniones en la iglesia de hoy en cuanto a qué es un avivamiento. La gran diferencia entre avivamiento y cruzada de evangelismo es que esto último, dijo Duncan Campbell, no es avivamiento, aunque doy gracias a Dios por todas las almas alcanzadas para Cristo por medio de tales esfuerzos. Doy gracias a Dios por cada tiempo de bendición recibida en nuestras conferencias y convenciones. Sin embargo, tales esfuerzos por lo común no tocan a los habitantes de la ciudad o del país. La inmensa mayoría de la gente se va precipitadamente hacia el infierno. Alguien le preguntó a un tremendo hombre de Dios, 80 años, tremendo, impresionante hombre de Dios. Le preguntaron qué en Cristo, ese hombre es un predicador en Cristo, de 80 años, un ministerio tremendo. Le preguntaron qué es lo que impide un avivamiento. Entonces, también le preguntaron qué es lo que la iglesia del Señor necesita hoy. Entonces dice que él llegó a decir que la iglesia, hay gente, que no solamente hay gente en el mundo que está muerta. La iglesia del Señor Jesucristo necesita también revivir. ¿Me están oyendo? Habló de, muerta espiritualmente. Habló de que el Señor no viene porque todavía falta que la iglesia, su iglesia, los cristianos, nosotros, todos los cristianos que esperamos en Cristo Jesús, no solamente que representamos y formamos la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia necesita ponerse en orden. La iglesia necesita arreglar su vestidura. La iglesia, los cristianos necesitan ponerse en orden delante del Señor conforme a la palabra de Dios y volver a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, yo tengo para hablarte sobre ese pasaje en esta noche, pero te voy a revelar algo que dice claramente la palabra, la escritura original. Ahora dice, en el avivamiento es la comunidad o la ciudad repentinamente toma conciencia de Dios, de la presencia del Señor. El Eterno comienza a orar en su propia gente y en cosa de pocas horas, no de días, sino de horas, las iglesias vienen a ser concurridas. No hay anuncios de reuniones especiales, pero pasa algo que atrae a los hombres y mujeres a la casa de Dios. Dentro de horas habrá veintenas de personas pidiendo perdón a Dios antes que siquiera llegara cerca de la iglesia. Pasó eso en el avivamiento de Jonathan Edwards, pasó eso en el avivamiento de Gales, pasó eso en el avivamiento de Lewis, estoy hablando de las Islas Hébridas, Escocia. Dios se manifestó súbitamente y los hombres y las mujeres por todas partes de la iglesia fueron paralizados por el temor de Dios. No hay avivamiento si no hay arrepentimiento primero. El grado de avivamiento en una persona y en una ciudad, en una iglesia, lo va a determinar el grado de arrepentimiento que haya.
Mientras las personas y los cristianos de pronto no tomen la seriedad del pecado. Yo estuve hablando más de 11 mensajes acerca de qué poder tiene el pecado que impide que yo reciba todas las promesas de Dios y que tenga una comunión especial con el Señor. ¿Qué poder tiene el pecado? ¿Qué es pecado? Lo estuvimos hablando en 11 predicaciones, 11 enseñanzas acerca de volver al temor de Dios. En fin, pero dice que todo comenzó en el avivamiento de Lewis, en las Islas Hébridas, Escocia. Un atardecer, una mujer ciega de 84 años tuvo una visión. Esa anciana querida, Margarita, vio la visión a la iglesia de sus padres llena de jóvenes y de un ministro desconocido en el púlpito. Estaba tan emocionada por la visión que llamó al pastor y le contó. El pastor de esa ciudad era un hombre que temía a Dios y anhelaba ver a Dios obrando. Había tratado muchas cosas para interesar a los jóvenes de la iglesia. Y ahora te voy a decir lo que hacían en aquel entonces, en este año, que fue en 1980, no, ¿cuánto dije? Ya te lo digo, 1949. En esos años, ¿qué hacía la iglesia para entretener a los jóvenes? ¿Qué hacía la iglesia? No estaba hablando de otras cosas. La iglesia, ¿qué hacía para entretener a los jóvenes? Y ahora te voy a decir por qué vino ese avivamiento. No solamente por estas dos mujeres que comenzaron a orar y tuvieron un gran y firme determinación. Necesitamos un avivamiento. Ellas veían todo lo que estaba pasando en las iglesias. Entonces, habíamos visto que cómo había comenzado en ese atardecer esas dos mujeres. El pastor de la iglesia quería ver a Dios obrando y ni siquiera un adolescente asistía a la iglesia. Y muchas veces cuando decía de reunir a los jóvenes no se interesaban por ir a la iglesia. Eso me hace acordar a ciertas cosas que hace tiempo atrás yo le había dicho a los encargados de jóvenes aquí en la iglesia. Generalmente, cuando se invita, es más fácil que vengan la gente a veces. Todo es según el motivo, ¿no? Pero es más fácil, humanamente hablando, decir, bueno, vamos a hacer una comida o una cena, y cuando hay alguien dice comida, ya van con el tenedor y el cuchillo. Pero se dice una reunión de ayuno y oración y no aparecen esos con el tenedor y el cuchillo. ¿Me están oyendo? Entonces es fácil determinar qué naturaleza te guía. La carne o la voluntad del Señor, el Espíritu. ¿Qué naturaleza nos guía? ¿Están oyendo? Ahora, miren. Y justo hablaba, yo había dado órdenes de que no quiero reuniones sociales. Se terminó el tiempo de las reuniones sociales. El tiempo de me reúno para de pronto comer y no orar. Me reúno si hay un choripán voy. Si no hay choripán no voy. Se terminó el tiempo de darle al diente. Dile que estaba tuyo, se terminó el tiempo de darle al diente. El ayuno no solamente está hablando de una persona que se niega a comer alimento sólido para de pronto estar en un tiempo especial con el Señor en oración, sino que también el ayuno, biológicamente hablando, sirve, dicen los médicos, para desintoxicar el organismo. Y hay gente que está tan intoxicada que vive enferma, porque el organismo jamás se desintoxica. ¿Me están oyendo?
Y espiritualmente lo mismo. Si no desintoxicas la mente de cosas que venías arrastrando del mundo, ¿cómo puedes entender todo lo que es de Dios? La mente natural no entiende. El hombre natural, dijo Pablo, no entiende, del apóstol Pablo, no entiende las cosas del Espíritu. Del Espíritu Santo estamos hablando. Ahora miren, yo quiero avanzar en esta noche. Ya vimos ayer, ellos tenían una promesa, Isaías 44:3. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Sobre esa promesa estaban ellos basados. Y en sus oraciones, según el pastor, ellos debían repetir y pedir vez tras vez: Señor, tú eres un Dios que guarda tu pacto y debes cumplir tu palabra. Y así dice que las súplicas y las reuniones de oración duraron por meses. Luego una noche aconteció algo muy notable. Estando de rodillas en medio del pasto en el granero, un joven se levantó, se puso de pie y comenzó a leer el Salmo 24, cuando solamente dijo una sola pregunta: Señor, ¿están limpias mis manos y puro mi corazón? Y después de esa palabra cayó. Y se desató un derramamiento del Espíritu Santo. Dice que literalmente Dios descendió allí y comenzó un derramamiento que comenzó a propagarse por toda la isla, hasta que invitaron a este predicador, Duncan Campbell. Pero ya había un movimiento del Espíritu Santo por causa de estas dos ancianas, de esa iglesia, de ese pastor, de ese joven de oración. Y ese joven dijo: hermanos, me parece que es tiempo perdido el orar como hemos estado orando. Esperar como hemos estado esperando. Si nosotros mismos no tenemos relación de vida, una comunión íntima con Dios. Y entonces comenzó a orar de esa manera que te dije. Aquel querido hombre nos siguió más adelante y pronto se arrodilló y se extendió boca abajo en el pasto, y en pocos minutos se soltó un poder de Dios derramando sobre toda la ciudad que desconcertó a todos los habitantes de la isla. El Espíritu Santo comenzó a obrar entre la gente y dice que literalmente la gente de todo lugar, la ciudad, la isla, comenzó a sentir cosas y a ver cosas. Dice que literalmente se encontró a Dios en el campo, se encontró en los hogares, parecía que estaba en todas partes. Algo tan poderoso había comenzado. La gente tenía conciencia, no necesitaba manija para orar y para entrar en adoración. No fue algo organizado por el esfuerzo humano, sino que toda la ciudad, consciente de Dios, lo cual tuvo el suspenso a toda el área. Tanto así como el trabajo se paró, la gente se reunió por grupos. Los jóvenes se reunían en el campo y comenzaban a hablar acerca del fenómeno de parte de Dios que saturaba la ciudad en pocos días. Ahí fue donde entró Duncan Campbell. Recibí una carta invitándome a la isla. En el momento se experimentaba un movimiento grande en otra isla, Skye. Y no era un avivamiento, pero los hombres y mujeres recibían a Cristo y el Señor era glorificado y muchos se encontraban con el Señor. Dice que algo comenzó. Una de esas cosas que te nombré ayer, que la misma noche había un baile. Cuando un joven se hallaba en el pasillo de la iglesia, el poder de Dios entró en ese baile. Ese joven oraba en el pasillo de la iglesia por todos los que estaban en el baile. Los jóvenes, más de 100 de ellos, huyeron del baile como si hubieran estado huyendo de una plaga y se dirigieron a la iglesia de estas ancianas y de este pastor. Cuando traté de subirme al púlpito, fui impedido por muchos jóvenes del baile. Cuando por fin logré hacerlo, descubrí que en el piso, detrás del púlpito, había una joven graduada de la universidad de ellos, quien estaba sentada allí llorando y gritando: ¡ay, misericordia para mí! Dios está obrando y la visión de Margarita, esa anciana, fue verdadera y real. La iglesia estaba llena de jóvenes como de adultos y esa reunión duró hasta las 4 de la mañana. Casi nos pasó a nosotros anoche. Pero yo conté varias cosas que pasó. Era un avivamiento poderoso
quiero ir a las características primordiales de ese avivamiento. El rasgo destacado del movimiento era el sentido de la presencia de Dios y el temor de Dios. Uno no podía hablar con cualquier persona, o podía hablar, con cualquier persona, y descubría que cada uno pensaba en Dios y pedía misericordia. Dios estaba en todas partes, y por causa de esta conciencia de Dios, las iglesias estaban muy concurridas desde el principio hasta el fin, durando las noches enteras hasta las 5 o 6 de la mañana. En el avivamiento, el tiempo no existe. ¿Me están oyendo? En el avivamiento, cuando hay un avivamiento del Espíritu Santo, el tiempo no existe. Se saca el reloj, como un evangelista una vez dijo, tira el reloj cuando vienes a la reunión. No solamente el celular no lo tires, pero guardalo y apagalo. Pero este evangelista dice, tira el reloj. Algunos dicen, no puedo tirar mi reloj. Bueno, por lo menos guardalo. En el avivamiento el tiempo no existe. Si quieres gozar de la presencia del Señor, tendrás que tener tiempo para el Señor, dispuesto para Él. La presencia de Dios. Alguien dijo en una oportunidad, a veces hablamos de los ladrones y dice, hay muchos también ladrones dentro de la iglesia, ladrones del tiempo que Dios les dio, porque no le roban a Dios su tiempo para dárselo a Él, el tiempo que Dios les dio. Dice, hay muchos ladrones. Necesitamos volver a concientizarnos, darle un tiempo de calidad al Señor. Que usted esté aquí en esta noche también habla muy bien de usted. ¿Me están oyendo? Ahora, mire, la presencia de Dios ahuyenta los programas. Y el rasgo destacado era la convicción profunda del pecado. Un avivamiento significa revivir. La palabra en griego es la palabra anatalo, así como suena. Un avivamiento significa florecer de nuevo. Cuando volvemos a florecer, cuando volvemos a resurgir, cuando de pronto pasó el invierno por nuestras vidas y consumió y secó todo, el frío, la tormenta, el sol, el calor y todo, se secaron nuestras ramas, nuestros frutos, pero viene la primavera del Espíritu Santo donde hace florecer todo de nuevo. ¿Me están oyendo? Donde la esperanza vuelve a surgir, donde la esperanza que se te había muerto durante el invierno vuelve a resurgir, donde la fe y la confianza en el Señor vuelve a resurgir, donde volvemos a tener esa confianza y expectativa en un Dios de milagro, vuelve a resurgir. Eso es un avivamiento. Aleluya, volver a florecer, un avivamiento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, verso 32, el padre del hijo pródigo no dijo, mi hijo, ay, qué malo mi hijo. Dijo, mi hijo había muerto. O sea, literalmente, el hijo menor había muerto. Cuando regresó a la casa del padre, el padre dijo, mi hijo había muerto, pero ahora ha revivido. O sea, que tuvo aquel joven un avivamiento. Dios lo volvió a revivir. En un avivamiento volvemos a vivir. Aleluya. La palabra también es un verbo del griego de la palabra avivamiento, anasao, que significa vivir de nuevo, revivir. Está hablando, se utiliza también en un avivamiento moral. De hecho, no solamente el mundo necesita una decadencia moral. La iglesia del Señor Jesucristo en todas partes del mundo también tiene una decadencia moral. ¿Me están oyendo? Necesitamos un avivamiento moral, un avivamiento donde el Espíritu Santo nos haga vivir, nos haga entender y convencer de pecado, igual arrepentirnos de todos nuestros pecados, para que Cristo envíe de parte del cielo un tiempo nuevo y especial, tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio, arrepentido, para que venga de parte del Señor tiempos de refrigerio.
Avivamiento es volver a vivir. Si hablamos solamente en lo moral, ¿cuántas cosas inmorales hay hoy? ¿Cuántas se le ha cambiado el nombre a más de uno? Ya de pronto al adulterio no le dicen adulterio a algunos predicadores. Le dicen una aventura. ¿Me están oyendo? A la fornicación no le dicen fornicación, le dicen, un sexo libre antes del matrimonio. Y así, en vez de llamar las cosas que no son, estamos en los tiempos de Isaías, cuando Isaías dijo claramente, ay de los que le llaman malo a lo bueno y a lo bueno le llaman malo. Ay de eso dijo el Señor. Ahora entiende lo que significa un avivamiento. Es mirar, obrar a Dios, el Dios de los milagros. Obrando de tal manera soberana y sobrenatural, manifestándose a los hombres y mujeres, induciéndolos a entrar al reino de los cielos. Significa el avivamiento volver a vivir, revivir, florecer. Santidad, avivamiento moral, santidad. Esa es la necesidad enorme de la iglesia alrededor del mundo hoy en día. Decía este predicador llamado Duncan Campbell. No es este el esfuerzo como en base a las tentativas humanas, sino una manifestación de Dios, la cual conmueve a los pecadores a pedir misericordia antes de acercarse a la iglesia. De esa manera también se inició el avivamiento en Luis. Luego pasó fuera de los límites de la iglesia a iglesias vecinas, comenzando predicando en las reuniones de día y de noche. En el transcurso de 24 horas prediqué, dice este hombre, 8 reuniones, 5 veces en cultos muy concurridos y 2 veces en el campo y otra en la playa. Hombres ancianos habían cruzado las aguas esa noche y muchos se encontraron con el Salvador. Les predicamos allí en la playa, les cantamos los salmos. Y antes que ellos embarcaran rumbo a sus casas, ellos recibieron al Señor. Dios estaba obrando. Una noche un hombre se me acercó y dice, ¿le será posible venir a visitar nuestra iglesia? Bueno, depende cuándo pueda yo visitarla, dijo este varón. Creo que sería posible a la 1 de la mañana. Así fuimos llegando a la 1:30. Al llegar encontré una de las iglesias más grandes totalmente llena con mucha gente afuera. Prediqué por 1 hora allí. Salí mientras centenares de personas pedían a Dios misericordia afuera de la iglesia. Al salir de la iglesia, otro joven se me acercó y dijo, señor Campbell, debe haber entre 300 y 500 personas en un campo aquí abajo. Los ancianos están preguntándome si usted puede venir a hablar con ellos. Fui y encontré a este gentío. Fue muy fácil predicarle, el Espíritu Santo estaba conmoviéndolos. Vi a un hombre tendido en el suelo intensamente, muy ansioso acerca de su alma. Luego vinieron 4 jovencitas, como de 16 años. Se arrodillaron a su lado. Una de ellas le dijo, mira, el Cristo que nos salvó anoche te puede salvar a vos ahora. Y ese hombre fue salvo, mientras que las muchachas oraban alrededor de él. Eso es un avivamiento. Cuando regresé, estaba hablando de lo que fue el avivamiento en la historia. Y cuando regresé a la reunión, a la casa del pastor, encontramos un anciano esperándonos para decir que había un granjero en mucha angustia en el alma. Escuche, presta atención a esto. Aquel hombre no había estado cerca de una iglesia por 12 años, pero vivía solamente para sus caballos y ganado. Guarda cuando se vive solamente para el trabajo, nada más. Para el negocio. Sí tiene tiempo para irse de vacaciones, pero no para venir a la iglesia. ¿Me están oyendo? Guarda con eso. Este hombre dice que él vivía solamente para sus caballos y su ganado. Aunque él vivía por este mundo, tenía una esposa e hijas piadosas, quienes se afligían por él. Dice, me habían invitado a la granja antes de aquella noche y yo había hablado con él, en el cual contestó, ahora bien, quizás algún día me presentaré en la iglesia. Después de un día o 2, alguien vio caminando por la calle hacia la iglesia a este hombre. Y uno de los ancianos pensó que el traje que llevaba puesto fue el mismo que usó para casarse. Dice, y es seguro que no era un traje moderno. Fue a la iglesia estaba concurrida. Y tuvo que sentarse en el escalón del púlpito bastante cerca de mí, decía Duncan Campbell. Dios le habló a ese hombre. El que decía, en algún momento voy a ir. Dios le habló. Porque de pronto pasó
y se sentó justo, estaba tan llena la gente que la iglesia, que se sentó en uno de los escalones cerca del púlpito. Dice que en ese momento Dios le habló a ese hombre y él estaba en un estado terrible. Gritó repetidas veces: Dios, aún el infierno me es demasiado bueno para mí. Según él, merecía mayor castigo. Estaba hablando de que el tormento del infierno no era nada y que eso era como diciendo por todo lo que había hecho y hacía él, y de pronto era demasiado bueno. Es algo tan escalofriante para decir que una persona diga, aún el infierno es demasiado bueno para mí. Estaba bajo una convicción de pecado tan terrible. Dice, si podríamos ver más de esa convicción de pecado, lo cual postrará a los hombres ante la presencia de Dios. Y diga junto conmigo, dámela, Señor, hoy. Esa noche, después de predicar en el campo, el anciano y el pastor fuimos a la granja. Dice, cuando entraron a la habitación, quienes estaban orando por el granjero, preguntaron. Y entonces dice, ¿dónde está? Se llamaba este hombre Donato y le pregunté a la esposa. Dice, está en el cuarto de allá. Está en un estado terrible. Oh, que Dios tenga misericordia de tan gran pecador. Decía la esposa, seguramente lo conocía bien. Fuimos por el pasillo y ella abrió con cuidado la puerta. Allí estaba el granjero arrodillado, clamando vez tras vez. Dios, ¿puedes tener piedad de mí? ¿Puedes tener piedad de mí? Me parece que el infierno es demasiado bueno para mí. Estábamos parados en la puerta y él no se dio cuenta de nosotros y la esposa imploró, escuche bien, la esposa imploró a Dios que lo sacudiera, como diciendo, sacúdelo. No era que tenía bronca, era tanto por sus pecados, y que lo sacudiera tanto por sus pecados, que su experiencia con Dios fuera real. Y muchas veces se oyó en el avivamiento de Luis estas palabras. Déjenlo libre a su propia batalla. Cuando estaban las personas quebrantadas, sí. Déjenlo allí y permita que Dios trate con él. Te lo vuelvo a repetir. A veces, hace un tiempo atrás, alguien dijo, muchas veces intervenimos en el trato de Dios con las personas. Al tratar de ser demasiado buenos y no dejar que pasen por el proceso de Dios. Escuche. Esta palabra en el avivamiento de Lewis con Duncan Campbell se decía muy repetidas veces, déjenlo libre a su propia batalla. Cuando las personas estaban quebrantadas pidiendo a Dios misericordia, lo dejaban, no se acercaban a decirle, bueno, no es tan malo, sos buenito. No, lo dejaban libre, dejaban que el Espíritu Santo lo trate. El otro estaba diciendo, ¡ay! El infierno es demasiado bueno para mí. No había alguien que decía, no es tan malo, bueno, más. A veces tratamos así. Entonces, dice que había en el avivamiento, en las Islas Hébridas de Duncan Campbell, se oía esta frase, déjenlo libre a su propia batalla. Ni siquiera le decían nada. Déjenlo allí. Permitan que Dios trate con él. ¿Y sabe qué dijo Duncan Campbell? Creo que muchas veces quitamos la mano de Dios. Escuche, quitamos la mano de Dios de las cosas cuando damos consejos. Bueno, no es tan malo. Vos no sos tan malo. No es tan terrible lo que hiciste. En ese avivamiento decía, déjenlo libre al trato de Dios. Una mujer de Dios dijo hace poco tiempo atrás, cuando intervenimos en el trato de Dios, entramos en el mismo trato. Pero vuelve a pasar en el mismo. Cuando intervenimos en el trato de Dios con una persona, tú o yo, entramos nosotros en el trato que Dios le está dando a esa persona. Si el Señor le está agarrándolo, como dijo Jeremías, tu palabra es como un martillo, martillazo limpio, pa, 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 para quebrarlo. Y nosotros dicen, no seas tan bueno, entramos en el martillazo también.
sea tan malo, ¿viste? Consejo. Entonces, lo mejor es, déjenlo libre al trato con Dios. Oren, pero no aconsejen. ¿Me están oyendo? Oren por esa persona. Digan, Señor, sacúdelo. Hazle ver sus pecados. Convéncelo. Dejen que Dios trate con él. Está hablando de un avivamiento donde se produjo conversiones, no convenciones, estoy hablando de convencidos. Conversiones, total. Gente que nació de nuevo, no que de pronto se bautizó y fue y volvió a vivir la vida loca. No, gente que de pronto se convirtió en ese avivamiento, siguen hasta el día de hoy, sus hijos siguen hasta el día de hoy, se convirtieron en ministros, hombres y mujeres de Dios, que hasta el día de hoy siguen firmes en el camino del Señor. Conversiones poderosas. Este hombre de Dios decía que lleguemos al punto donde se ponga total confianza en el Señor. Y en la mañana tuvo un encuentro con Dios, ese hombre. Experimentado en un rescate glorioso, pidió una reunión de oración. Como resultado de esa reunión de oración, hay 4 ministros hoy sirviendo en la iglesia. Y pasó algo, mire. Un día la querida hermana anciana Margarita, una de esas ancianas de 84 y 82 años, Margarita, él dijo, me siento guiada a pedirle que vaya a la parte particular de la iglesia. Hay pecadores empedernidos allí, necesitan la salvación en la iglesia. Pero no me siento guiado a ir allí, le dijo Duncan Campbell. Hay hombres allí a quienes amargamente se me oponen. Y me figuró que no habrá un lugar para celebrar una reunión. Y ella me miró y dijo, señor Campbell, si usted viviera tan cerca de Dios como le conviene, le dio con un caño, le revelaría su secreto también. Recibí eso como una reprensión y regresé al hogar del pastor y dije, creo que debemos pasar a la mañana con Margarita y esperar que en el Señor junto a ella en su lugar de oración. Así que Margarita y su hermana se arrodillaron con nosotros en ese lugar de oración y la querida mujer comenzó a orar. Señor, ¿recuerda la conversación que tuvimos esta mañana a las 2? Tú me dijiste que ibas a visitar la parte de la iglesia con avivamiento y acabo de hablar con el señor Campbell, pero no está preparado para pensar en ello. Eso es como una oración chuma, pero no es. Le dio con un caño. Tú debes darle sabiduría porque él la necesita muchísimo. El pastor estaba ahí. Bueno, Margarita, dije después de ponernos de pie, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Y dónde vamos a convocar la reunión? Y ella le dijo, solo vaya y Dios proveerá la congregación y el lugar para reunirse. Bueno, Margarita, iré. Me fui a la próxima noche y me encontré con 300 y 400 personas en un lugar, en un chalet de 7 cuartos. La casa estaba tan concurrida que los jóvenes querían entrar y el dueño de la casa, siendo un hombre que temía a Dios, que aunque no era cristiano, sugirió que pusiéramos, repartió a la gente por los lugares. Y eso lo hicieron, pues, así todavía quedaron igual el número afuera. Leí el texto Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia y por aquel varón a quien él designó. Ese es el Señor Jesucristo. Dice que había 5 pastores allí, con esto estoy terminando. Si le hubiera preguntado qué los trajo a ese pueblecito, ni siquiera uno podía decir qué fue. Pero movidos por el Dios soberano estaban allí. Hablé acerca de 10 minutos cuando uno de los ancianos se me acercó. Señor Campbell, usted podría venir al otro lado de la casa. Hay uno de los hombres principales del pueblo que está clamando a Dios por misericordia. ¿Puede usted ir? Y nosotros iremos a otro lado, aquí donde se pueden ver que las mujeres están clamando a Dios arrodilladas. Fui al lado de la casa y allí estaban muchísimos hombres que Dios mostró a Margarita. Hombres que se convertían en pilares de la iglesia de sus padres. Y eso es hasta el día de hoy. Entre los que pedían misericordia, escuche esto, había 2 músicos, 2 flautistas,
los cuales estaban anunciados en tocar conciertos, y escuche, en un baile en una iglesia vecina. ¿Sí? De hecho, no es descabellado, hace muchos años atrás yo escuché a unos jóvenes que decían, no, venga, venga, armamos un baile en la iglesia. Y cuando le preguntaron, ¿cómo? Sí, armamos un baile. Está tomando todo el vino. Cachanca, cachanca. Y le preguntaron, ¿cómo? Y uno de los líderes de ahí le respondió a este que preguntó. Estoy hablando de nuestra época actual, hace muchos años atrás. Si eso fue hace muchos años atrás, no me imagino lo que harán ahora. Le dijo, nosotros hacemos baile dentro de la iglesia para que los jóvenes no se vayan a los boliches, los jóvenes de la iglesia no se vayan al mundo, sino que bailen dentro de la iglesia. Ellos trajeron el mundo a la iglesia. Y miren lo que pasó en 1949. Dice, entre los que pedían misericordia estaban dos músicos que estaban anunciados en tocar en un concierto, en un baile, en una iglesia vecina. Cualquier cosa parecido con la realidad, tú que me estás mirando, es pura casualidad. El pastor de aquella iglesia estaba allí, hasta el pastor estaba ahí. Y su esposa estaban mirando a los flautistas pedir a Dios piedad. Repentinamente el pastor volvió la mirada a su esposa diciendo, regresaremos a la iglesia e iremos al baile. Le diremos allí lo que está pasando en otro lugar, en otra iglesia. Se alejaron una distancia de 15 millas llegando cuando el baile estaba en su plena marcha, apogeo. Entrando el pastor, que de pronto hacía eso para entretener a los jóvenes, para que no se vayan al mundo también. Ese pastor conmovido ya porque se dio cuenta de su error, entró al baile. Cuando entró, se paró en la pista del baile. O sea que hasta una pista tenía. Y él dijo estas palabras, jóvenes, tengo una historia muy interesante que contarles. Los músicos que ustedes están esperando están pidiendo a Dios misericordia en otro lugar. Y hubo un silencio de eternidad. Y el pastor siguió hablando. Luego dijo, jóvenes, les sugiero cantar un salmo. Creo que debemos cantar el Salmo 50, donde Dios se presenta como fuego que consumirá. El Salmo 50 dice, el Señor ha hablado, convocado al mundo de la salida del sol hasta la puesta. Desde Sión la perfección de la belleza, Dios está resplandeciendo. Nuestro Dios está viniendo y no se queda callado como fuego consumidor delante de Él y gran tormenta furiosa alrededor de Él. Él convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Eso dijo en aquel momento. Y comenzó el pastor a cantar, tomando el lugar del director de la orquesta. Mejor dicho, del baile. Al llegar al segundo versículo, de repente se oyó un grito. Un joven cayó al suelo y comenzó a pedir misericordia a Dios. Y en los próximos 5 minutos el salón estaba desocupado. Los jóvenes huyeron en los autos que habían venido desde otras iglesias. Pronto se arrodillaron clamando a Dios para que tuviera piedad de ellos. Eso es Dios obrando. Tan fuerte conmovía a Dios y tan terrible le era la convicción que no podíamos dejarlo allí. Dice que los jóvenes, como ayer también lo vimos, corrían como si fueran que huían de una plaga. Pero qué impresionante, ¿no? Las cosas que se hacían para entretener a los jóvenes. Yo creo que lo que tenemos que hacer, más que entretener, es entrenar. ¿Me están oyendo? Y no solamente entrenar. Hay muchos que cantan, hay muchos que conocen, pero hay pocos guerreros.
¿Me están oyendo? Es tiempo de que hayan hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, guerreros, que puedan decirle a las tinieblas: nosotros nos paramos aquí porque detrás y con nosotros está el Señor de los ejércitos y nosotros saldremos vencedores. ¡Aleluya! Termino con este, miren. Había otro lugar donde había una amarga resistencia a la palabra del Señor, al Evangelio. A medianoche un cierto hombre se puso a orar. Todavía recuerdo sus palabras. Oh Dios, sabes que tu honor está en peligro. Sabes que hiciste una promesa la cual no estás cumpliendo. Ahora bien, he aquí 5 pastores junto con el señor Campbell. No sé nada de la condición interior de ellos, ni siquiera del señor Campbell, pero sí sé algo de mi propio corazón. Creo que puedo decir que tengo sed de una manifestación de tu poder. Y luego de eso cayó el poder del Espíritu Santo sobre aquel lugar. ¿Me está oyendo? Aquel granjero tembló como una hoja. ¡Aleluya! ¿Qué es un avivamiento? Volver a vivir, volver a levantarse, volver a estar delante del Señor, volver a estar de pie. Es ver a Dios obrando. ¡Aleluya! Yo quiero ver a Dios obrando. ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo. Es tiempo de clamar al Señor. Dice que es muy cerca de allí un bar se cerró. Nunca más volvió a abrirse. Los hombres que solían emborracharse allí ahora estaban en las reuniones orando. Y hoy uno de ellos, de esos borrachos convertido, es misionero en Arabia del Sur. Recuerda estos puntos importantes. Orar por el poder del Espíritu Santo. Limpiar la levadura y el pecado, la corrupción en nuestras vidas. Difundir el Evangelio y clamar por un compromiso radical. Porque la Biblia dice: seguid la paz, seguid el shalom. Está hablando relaciones armónicas. Está hablando de mantener la paz. Está hablando, si es posible, que dependa de vosotros, vivid en paz. Tened paz con vosotros. Y con todos, y la santidad, separación para Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra verá, nadie verá, nadie va a ver al Señor. Es una palabra que significa no se dejará ver. O sea que no es que de pronto tú lo vas a ver, es que no se va a dejar ver. Te lo vuelvo a repetir. Seguid el shalom con todos. Mantener la armonía y la paz, sin la cual, y la santidad, sin estar separados para Dios, sin tener un compromiso radical. Es hora que aborrezcas al pecado. Cuando el pecado, cuando el hacer las cosas mal te dé ganas de vomitar. Cuando de pronto digan: yo no puedo pecar contra mi Señor. No puedo hacer las cosas que al Señor le desagrada. Cuando esas cosas golpeen tu vida y te den ganas como de vomitar, de que tengas asco de cometer pecado, entonces comenzará un avivamiento en tu vida personal. Volverás a vivir, a revivir. Las cosas que se murieron volverán a vivir. Las cosechas que se murieron volverán a florecer. Habrá un movimiento del Espíritu Santo poderoso. La esperanza que perdiste volverá a resurgir. Pero dice la Biblia: y seguid la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la palabra original no dice nadie verá al Señor, sino nadie. Eso tradujo Reina Valera.
nadie verá al Señor, pero la palabra original sería, el Señor no se dejará ver. ¿Qué me dice apóstol? Que la palabra original es la palabra griega que se usó, original, es que el Señor no se dejará ver. O sea que si yo no vivo en santidad, no me separo para Dios. Santidad es no hacerse santulón. Santidad es que te separa de las cosas que están mal. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Dios. Santidad es que de pronto, por ejemplo, tú mentías y le llamabas mentiras piadosas y sabes que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y sabes que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, que cuando alguien miente, no tiene el Espíritu de Dios en su vida como tendría que tenerlo. Santidad es que digan no vuelvo a mentir. Me separo de la mentira, me separo de la corrupción, me separo de lo que está mal. Sin la cual nadie verá al Señor, pero la palabra sería el Señor, sino sin santidad, el Señor no se dejará ver. No se dejará ver. Por eso es que muchos buscan. Santidad significa que si tú hablas mal de una persona, controlas tu lengua y no lo vuelves a hablar. Dices, me arrepiento, pido perdón, no hablo más mal de esa persona. Porque a veces confunden santidad como de pronto decir, yo no soy adúltero, no soy fornicario. No. Santidad también significa que de pronto tú tienes corrupción cuando de pronto hablas mal de otros. Sin santidad, el Señor no se dejará ver. O sea que tú puedes buscar y de pronto buscar. Y tú que de pronto minimizabas el pecado, aún así cometías ese pecado a sabiendas. Y decía, bueno, te autojustificaba, somos de carne, soy humano. Mientras vivas autojustificando el pecado en tu vida y no te arrepientas de corazón, no va a haber un avivamiento en tu vida, que todo florezca, todo lo que se murió, todo lo que se está muriendo, todo lo que de pronto no pudiste cosechar, los frutos que de pronto tú querías cosechar, no los cosechas. Conversiones tan poderosas. Tu familia que se apegue siendo salva, se apegue a ti sin palabras. Si había algo que tenía Edward, Evan Robert, dice que la presencia de Dios era tan terrible, tan tremendo en él, que él donde se presentaba sin hablar una palabra, como Fitney, caía el poder de la convicción del Espíritu Santo. La gente comenzaba a llorar, comenzaba a gemir, comenzaba a clamar por misericordia. Comenzaba a clamar, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, sola, sin que nadie le diga nada. ¿Sabe cuántos problemas te vas a evitar tú que tratas de convertir a tu ser querido y que de pronto te vive insultando, te vive cuestionándote, se vive burlando de ti? ¿Sabe cuántas cosas te vas a evitar? Si buscas un avivamiento en el Señor, si participas, si el Señor te deja, te aviva y todo florece en ti, la gente misma se te va a pegar. Sin santidad, sin estar en paz,
O sea que si tú vives peleando, y estoy hablando de aquellos que viven peleando, discutiendo, porque la palabra sin shalom, seguite el shalom, que habla de armonía, estar en paz, tratar de estar en paz. Pero aquellos que viven peleando tienen que tener esta advertencia también, sin estar en paz y sin santidad, el Señor no se dejará ver. ¿Tú lo quieres ver? Los discípulos, ¿sabe cómo sería esto? Los discípulos iban muy triste camino de Emaús, porque habían matado a su Señor, a su Maestro. Y un extranjero para ellos se acercó. Y caminando con ellos le dijo, señores, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ellos le comenzaron a contar, ¿de dónde eres tú que de pronto no sabes las cosas que han acontecido? Entonces, para ellos extranjero, porque no lo reconocieron, diga, no lo reconocieron. ¿Sabe qué significa eso? No se dejó ver. Fueron hasta la ciudad y de pronto le dijeron, bueno, quédate con nosotros. Y lo obligaron a quedarse. Y cuando estaban, le compartieron el pan. Y cuando este extranjero para ellos partió el pan, sus ojos se abrieron y vieron que el que estaba allí era el Señor, el Cristo resucitado. O sea, se dejó ver. La iglesia, los cristianos viven a tientas como ciegos, palpando, como si fuera buscando, tratando. Porque el Señor no se deja ver en aquellos que no están en paz y en santidad. ¿Quieres verlo? ¿Quieres que Él se deje ver? Entonces tenemos que hacer algo. El nivel de tu arrepentimiento va a marcar el nivel del avivamiento, el nivel de florecimiento, el nivel de volver a vivir, el nivel de la vida abundante que tú o yo podemos tener. Necesitamos que Él irrumpa nuestras vidas. Yo sé que acá hay gente mirándome por televisión, gente que durante muchos años vivió llorando diciendo, Señor, no veo nada. Otros tienen, otros logran. Yo no te veo. Pero el Señor está derramando su gracia y su misericordia hoy. Él te habla para que tú entiendas, porque Él te ama. Porque quiere conversiones fuertes, al 100%, que nazcas de nuevo, que seas discípulo de Él, no un espectador, discípulo. A los espectadores Él no les reveló las cosas del reino, a los discípulos sí. Le dijo el Señor Jesucristo, a vosotros les voy a dar a conocer las cosas del reino, los secretos del reino. Los discípulos. ¿Quieres ver a Dios obrar? Ponte de pie en esta noche. Levanta tus manos al cielo. Y junto conmigo en esta noche, como aquel joven en aquel granero. Y Señor, ¿están limpias mis manos? ¿Está puro mi corazón? Díselo con todo el corazón, díselo. Pregúntaselo a Él.
Eso dice el Salmo 24:4. Pregúntaselo a Él. Dile, Señor, ¿están limpias mis manos? ¿Está puro mi corazón? ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de mano y el puro de corazón. A Él bendecirá el Señor. ¡Aleluya! Vamos, levanta tus manos al cielo. ¡Aleluya! Vamos, díselo. Díselo. A Él bendecirá. A Él bendecirá. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Te imploro. Sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Sin tu poder no puedo vivir. No puedo lograr. No puedo vencer. No puedo vencer mis debilidades. Contigo puedo hacerlo. Contigo puedo hacerlo. Aleluya. Él va a traer el cielo a la tierra. Vamos, levanta tus manos y comienza a orar. Sí, Señor, aleluya. Tú que estás aquí, levanta tus manos. Comienza a orar, a hablar con el Señor, pedirle al Espíritu Santo que haga algo especial con nosotros. Pero tú que me estás viendo, tú que estás conectado con nosotros, tú que nos estás viendo en vivo, hay algo especial que Dios te ha hablado y te ha ministrado en esta noche. Tú no puedes quedarte afuera de este Kairos, de este tiempo, de esta temporada que Dios está poniendo sobre tu vida. Algo muy especial de Dios te va a sorprender. Este es el tiempo de que tú también puedas vivir un avivamiento. Pueda nacer un avivamiento dentro tuyo, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu casa, con tu familia. Que algo pueda pasar. No es una casualidad que nos estés viendo. No es una casualidad que hayas oído este mensaje. A ti el Señor te está hablando, amigo, amiga, que estás del otro lado. A ti el Señor te está hablando. A tu corazón Él ha hablado. Hay personas que están del otro lado viendo y han dicho, Señor, tú me estás hablando. Necesito volverme a ti. Necesito volver a encender ese fuego dentro mío. Y este es el tiempo que Dios te está dando para hacer algo grande contigo. Levanta tus manos. Pon tu mano. Yo no sé si nos estás viendo del celular. Yo no sé si nos estás viendo de tu tablet, de tu televisor. Pero yo quiero que pongas tu mano de ahí de donde nos estás viendo, porque algo va a pasar contigo. La misma unción que está aquí, la misma unción que fluye aquí, la misma unción que está en esta casa, es la que va a ir ahí donde tú estás, donde tú te encuentras. El fuego de Dios te va a tocar. Levante sus manos, levante sus manos. Llegó el tiempo de Dios. Llegó el tiempo de Dios. Algo poderoso va a pasar. Algo poderoso va a acontecer. Pero ¿sabes qué? Es el tiempo de encendernos en el fuego del Espíritu Santo. Es el tiempo de arder. Es el tiempo, como dijo el profeta, tengo en mí como fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de pararlo, traté de hacer miles de cosas, pero no puedo. Cada vez está ardiendo más. Es necesario que el fuego arda en tus huesos. Es necesario que seas avivado. Es necesario que el fuego se encienda dentro tuyo para poder vivir lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Corre acá adelante, vamos a orar. Ven acá adelante, vamos a orar. Aleluya. Díselo, díselo. Ven con un corazón dispuesto para recibir. Ven con ese corazón dispuesto. Dile, Señor, yo en esta noche quiero arder, quiero arder, quiero arder. Ese fuego abrasador es el Espíritu Santo. Recibe de parte de Dios, anhélalo, pídelo. Todos aquellos que nos están mirando también prepárense para tener un encuentro personal con el Señor. El fuego abrasador quiere venir en esta noche a tocar nuestras vidas.
Dirás, me quemo. ¿Qué es este fuego? Es el Espíritu Santo que está visitando tu vida ahora. Oh, Ramaya Samak. Recibe, recibe, recibe fuego. Fuego. Tócalos, mi Dios, tócalos, mi Dios, tócalos, mi Dios ahora. El que lo anhela, lo recibe. Tienes que desearlo, tienes que anhelarlo. Tienes que decirle, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Aleluya. Sí, Señor. Un encuentro con Dios cambia tu vida. Un encuentro con el Espíritu Santo marcará tu vida para siempre. Y si quizás, tal vez en este tiempo, se había apagado su presencia en ti, vuelve a encenderlo. Recibe reavivamiento. Vuelve Espíritu de Dios. Aleluya. Tócalos, 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 tócalos. Él quiere usarte como una antorcha en tu familia, en tu hogar. Ay, Zion, para que en tu familia por medio siga la luz. Siga la luz. El Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte. Aleluya. Solo el Señor. Es ver un avivamiento, es volver a vivir. Es ver a Dios obrando, es ver los milagros. Volver a vivir, revivir, florecer. Florece. Es la primavera del Espíritu Santo. Es resucitar de los muertos. Un avivamiento. Ay, si tu economía está muerta, vuelve a vivir. Vamos, recíbelo hoy. Recibe, Los milagros también comienzan a fluir. Ahora el gozo, el vino nuevo, el aceite fresco para tu vasija. Recíbelo ahora. Vamos, vamos, vamos. Fuego, fuego. La evidencia ahora de tu presencia, Señor. Acompáñanos. Acompáñanos con milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo. Santo, recibe el gozo. Recibe el gozo. Recibe el gozo. El Salmo 50, como fuego. Como fuego. Abraza el fuego. El fuego de Dios es lo más extraordinario, lo más glorioso que nos puede pasar. Por el fuego de Dios, el fuego de Dios ardiendo en la zarza. Un Moisés fue llamado. Dios te quiere usar para llamar a los Moisés que están en el desierto, están en la oscuridad. A los Moisés que Dios te está sacando del mundo. Dios te está llamando. Dios te está llamando. El Espíritu Santo te está llamando. Porque Él quiere usarte como una salsa que no se consume. Una salsa que arda, pero que no se consuma. Pero que sea usada como señal para que la familia, para que tu familia diga: yo iré. Voy a ver por qué razón esta persona es tan feliz. Voy a ver por qué razón no se da por vencida. Voy a ver por qué razón sale adelante. Y entonces lo vas a traer. Lo vas a traer. Y a la vasalla más. Prepárate. Fuego. Fuego de Dios. Ya no vas a renegar más. No vas a discutir más con tus parientes. Porque ellos van a decir: yo quiero ir con vos. Yo quiero ir con vos. No vas a usar una sola palabra, pero tus parientes van a ser quebrantados. Van a caer de rodillas pidiendo misericordia. Un gran mover de parte de Dios va a comenzar a pasar. Un avivamiento. Un avivamiento. Y alaba para vasalla más. Recibe. Fuego abrasador. Fuego abrasador. Fuego abrasador.
Siente como ese fuego te abraza. Siente como ese fuego te llena. Aleluya. Está aquí. Poder, milagros, manifestaciones, señales gloriosas. Espíritu Santo y fuego. Tócalos, 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 Señor. Tócalos. El texto que abrimos la reunión hoy. Ellos no podían callarse las cosas que habían oído y que habían visto. De la misma manera, esa unción viene para tu vida. No te calles. Testifica las cosas que ves, las cosas que oyes, las maravillas que está haciendo el Señor. Ve, contagia a otros. Dile que los demás puedan verte arder por el fuego de su presencia. Que la gente te diga: yo quiero ir a la iglesia con vos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Unción hasta los huesos. Fuego metido en los huesos. Fuego. Y a la vasalla. Fuego metido en los huesos. Yo quiero ver a Dios obrar. Al Dios de los milagros. El Señor Todopoderoso que habla la Biblia. Y alaba, llama, aún tus enemigos se asombrarán. Y alaba, la llama. Shikama. Fuego, recíbelo. Recibe el fuego, recibe el fuego. Recíbelo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque las vasijas están siendo llenas de aceite nuevo. Gracias, Señor, porque la bendición tocará a las familias. Gracias, mi Rey, te adoramos. Fluye, Señor, fluye.